Ya, ya. Buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre psicoanálisis. Nuestro grupo está conformado por Alonso, Tamara, Daniela y yo, Ornella. El surgimiento del psicoanálisis y la noción del inconsciente. El psicoanálisis surge a fines del siglo XX como un método clínico destinado al tratamiento de la histeria, que originalmente en la práctica médica de los médicos Joseph Breuer y Sigmund Freud observaban que los síntomas histéricos de sus pacientes se aliviaban cuando expresaban sus ideas reprimidas mediante la hipnosis. Breuer había comprobado que la verbalización de los contenidos llevaban a la mejoría temporal del estado psíquico de sus pacientes. En este proceso, Sigmund Freud lo denominó como catarsis en 1922. Sin embargo, él abandona el método hipnótico al notar las limitaciones que presentaba y desarrolla una nueva técnica denominada asociación libre. Esta permitía acceder al contenido del inconsciente sin la necesidad de la sugestión, según Ortiz en el 2022. El descubrimiento central del psicoanálisis fue la existencia del inconsciente. Es entendido como una parte de la mente que influye en la conducta humana y que el sujeto tenga conciencia de ello, según Sigmund Freud en 1923. Él afirma que la diferenciación entre lo psíquico está en lo consciente e inconsciente y es la premisa básica del psicoanálisis. A partir de esta idea, propone un modelo nuevo de aparato psíquico que va a estar compuesto por tres sistemas: consciente, el preconsciente e inconsciente, y este último se manifiesta a través de los sueños o actos fallidos y síntomas neuróticos, según Ramírez en 2020. Ahora voy a hablar yo y sobre la relación con la segunda tópica. La segunda tópica freudiana se refiere a la estructura tripartita de la personalidad, ello, el yo y el superyo. El inconsciente se relaciona con esta estructura en tanto que el ello es considerado como la parte más primitiva y reprimida de la persona que opera de manera inconsciente y busca la gratificación inmediata de los deseos y necesidades. El yo y el superyo también tienen componentes inconscientes, ya que aparte de sus funciones y procesos, pueden ocurrir fuera de la conciencia. Sin embargo, el ello es la estructura que más directamente se asocia con el inconsciente, ya que sus contenidos y procesos son fundamentalmente inconscientes. En el, hablando del ello, específicamente del ello, es una de las estructuras fundamentales de la personalidad en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Se refiere a la parte más primitiva y básica que busca la gratificación inmediata de las necesidades y deseos instintivos. Las características del ello es la impulsividad, que el ello actúa de manera impulsiva sin considerar las consecuencias de sus acciones, la búsqueda del placer, en la gratificación inmediata de las necesidades y deseos sin considerar la realidad o las normas sociales. Es instintivo, pues y está relacionado con los instintos básicos como el hambre, la sed, el deseo sexual. Y el inconsciente, ya que opera de manera inconsciente fuera de la conciencia y el control racional. La función del ello es principalmente satisfacer estas necesidades y deseos instintivos, asegurando la supervivencia y la continuidad de la especie. Y la relación con las otras estructuras, ya que interactúa con otras estructuras de la personalidad eh, que intentan regular y controlar sus impulsos y deseos. El ello es la parte primitiva y básica de gratificación inmediata y la interacción con las otras estructuras de la personalidad que determinan nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. Frente al yo, se refiere a la parte de la personalidad que se encuentra en contacto con la realidad externa y que tiene la tarea de adaptarse a ella.
Las características es que es racional. em, Esta es la parte que piensa y razona para tomar las decisiones. La adaptabilidad, ya que se adapta a la realidad externa teniendo en cuenta las normas sociales y las consecuencias de las acciones. El control, ya que intenta controlar los impulsos y el deseo del ello para evitar conflictos con la realidad externa. Y la conciencia, ya que el yo es consciente de la realidad externa y de los propios pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es la función? Es mantener el equilibrio entre los deseos y las necesidades del individuo y las demandas y restricciones de la realidad externa. ¿Cuál es su tarea? El yo percibe la realidad externa y la interpreta, razona, controla los impulsos y adapta la realidad externa a los cambios que ocurren en ella. Y por tercero es el superyo, que se refiere a la parte moral y ética de la personalidad, que se forma a través de la internalización de las normas y valores parentales y sociales. Las características del superyo es que por el lado moral, es la conciencia moral de la personalidad que juzga las acciones y pensamientos como buenos o malos. El superyo establece ideales y estándares para la conducta y el pensamiento. Critica y juzga las acciones y pensamientos que no se ajustan a los estándares y puede generar sentimientos de culpa y vergüenza cuando se incumplen los estándares. ¿Cuál es la función? Su función es regular la conducta y el pensamiento, asegurando que se ajusten a las normas y valores sociales y morales. ¿Cómo se forma? Se forma a través de la internalización de las normas y valores parentales y sociales, especialmente durante la infancia y la niñez. ¿Cuál es su relación con las otras estructuras? Esta intenta controlar los impulsos y deseos del ello y guía la conducta del individuo hacia la moral y la virtud. Los efectos del superyo es que hay un superyo que es demasiado severo, o sea, siendo demasiado severo puede generar sentimientos de culpa y ansiedad, mientras que un superyo demasiado débil puede llevar a una falta de moralidad y responsabilidad. Ya, ahora hablemos de las pulsiones entre la vida y la muerte. De este modo, el psicoanálisis plantea que el ser humano no actúa solo por decisiones racionales, sino que está determinado por fuerzas inconscientes, pulsiones y conflictos psíquicos. El psicoanálisis nos muestra que el ser humano no se mueve solo por lo que piensa o decide racionalmente, sino por fuerzas internas mucho más profundas. Freud las llamó pulsiones, y con esto no se refería a simples instintos animales, sino a energías que nacen en el cuerpo y se transforman en deseos, en acciones y hasta en conflictos internos. En 1915, Freud define la pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Esto significa que la pulsión está justo en el límite entre el cuerpo y la mente. Surge de una necesidad física, por ejemplo, el hambre, el deseo o la sed, pero se manifiesta en el plano psíquico como una fuerza que empuja al sujeto a buscar satisfacción. Esa energía es el verdadero motor de la vida psíquica, lo que impulsa a actuar, a amar, a crear o incluso a destruir. A la primera la llamo Eros o pulsión de vida, y a la segunda la llamó pulsión de muerte, aunque sus seguidores la popularizaron como Thanatos. Eros, la pulsión de vida. Eros representa la tendencia a unir, conservar y crear. Freud usa este nombre en honor al dios griego del amor, porque esta fuerza busca la unión y la cohesión, tanto en el plano biológico como en el afectivo. La energía que mueve a Eros es el líbido, no se limita al deseo sexual, sino que incluye todo impulso de amor, de cuidado, de crecimiento o de conexión. Freud explica que Eros integra dos componentes, la pulsión sexual, que busca el placer, y la unión con otros, y la pulsión de autoconservación, que busca mantener la vida del individuo. Podemos verlo en cosas simples. Cuando comemos, no solo satisfacemos una necesidad biológica, sino que también buscamos placer, compañía o rituales sociales.
O cuando nos enamoramos, creamos, investigamos o cuidamos a otros, ahí actúa Eros, transformando la energía vital en actos de unión y construcción. Incluso la creatividad como pintar, escribir o emprender un proyecto es una forma de sublimar esa energía, llevándola a fines constructivos y socialmente válidos. La pulsión de muerte, Thanatos, pero junto a Eros, Freud descubre otra fuerza opuesta, que es la pulsión de muerte. La introduce en su obra Más allá del principio de placer en 1920, cuando observa que muchas veces las personas repiten experiencias dolorosas, como si una parte inconsciente las empujara a revivir el sufrimiento. Esta pulsión busca lo contrario en la vida, el reposo total, el retorno al estado inorgánico, donde no hay conflicto ni tensión. Freud la asocia con el llamado principio de nirvana, que tiende a reducir la excitación psíquica a cero. Cuando esta energía se dirige hacia afuera, aparece la agresión, la ironía, la crueldad, la violencia o el deseo de dominar. Pero cuando no logra expresarse, se vuelve hacia adentro, generando autodestrucción, como culpa obsesiva, autosabotaje, adicciones o el deseo inconsciente de fracasar. Incluso formas más sutiles como la pasividad extrema, el aislamiento o la falta de motivación pueden verse como manifestaciones de esa tendencia hacia el reposo o la novedad. El juego entre ellas es una fusión y un conflicto. Freud aclara que estas dos fuerzas no actúan separadas, sino mezcladas. La vida psíquica depende del equilibrio entre Eros y Tánatos. Por ejemplo, cuando una persona canaliza su agresividad para defender a alguien o luchar por un ideal, hay una función, hay una fusión sana entre ambas pulsiones. La energía destructiva puesta al servicio del amor o la justicia. En cambio, cuando se separan totalmente, aparecen las patologías como la depresión, la melancolía, donde la pulsión de muerte domina, o el sadismo extremo, donde la destrucción se impone sin amor ni empatía. Freud analiza la vida como un constante juego entre la fuerza del amor y la destrucción. Comprende las pulsiones es entender que vivir es un equilibrio permanente entre crear y destruir, entre el deseo de unirnos y el impulso de disolvernos, menciona en 1933. La relación del sujeto en el psicoanálisis viene a redefinir, como decíamos anteriormente, la noción del sujeto, ya que va a ser visto ahora como no como un individuo consciente y autónomo, sino más bien como un sujeto que va a estar dividido por el inconsciente eh, y determinado por deseos y por el lenguaje. Este descubrimiento revolucionó, perdón, la comprensión de la mente humana y situando al inconsciente como el núcleo del aparato y de la vida psíquica. Freud también elaboró la segunda tópica que distingue entre el yo y el superyo, como decía mi compañera anteriormente. El ello contiene impulsos instintivos y deseos reprimidos. El yo está intermedia entre la realidad y las exigencias internas. Y el superyo está representado por las normas morales y sociales interiorizadas, según Kaskov en el 2014. Hola, buenas noches. En esta presentación voy a centrarme en dos puntos. Primero, en la comparación entre el psicoanálisis freudiano y la psicología humanista de Carl Rogers, y luego hacer una crítica al psicoanálisis, finalizando con una breve conclusión. Primero, comparación entre Freud y Rogers. Sigmund Freud propuso que la personalidad está determinada por fuerzas inconscientes. Para él, la mente se organiza en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. Freud señaló que nuestra vida psíquica se mueve por el conflicto entre estas fuerzas y que muchos de nuestros actos se explican por deseos reprimidos. También habló de las pulsiones de la vida y de la muerte, mostrando que el ser humano convive con impulsos contradictorios. La autorrealización. El núcleo de la personalidad es el self, la imagen que cada persona tiene de sí misma.
Cuando hay incongruencia entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser, surgen los conflictos. Roger propone una relación terapéutica basada en la aceptación, la empatía y la autenticidad, donde la persona puede desarrollar su potencial, mientras Freud ve al humano como determinado por el inconsciente. Roger lo entiende como libre y orientado al crecimiento, mientras Freud busca comprender lo oculto. Roger liberar lo vivo, enfocándose en la experiencia presente, mientras Freud se enfoca en el pasado. Ahora, una crítica al psicoanálisis. La primera gran crítica que tiene es la falta de base científica. Una de las críticas más fuertes al psicoanálisis es su escasa base científica. Freud propuso ideas como el inconsciente o el complejo de Edipo que no pueden comprobarse empíricamente. El filósofo Karl Popper incluso lo consideró una pseudociencia, ya que sus hipótesis no son verificables ni refutables. Por ejemplo, si alguien niega un deseo reprimido, se dice que lo niega porque está reprimido, lo que lo vuelve imposible de comprobar y crea una relación circular. Por eso desde la ciencia el psicoanálisis no cumple con los criterios del método experimental. Sin embargo, su valor está en la capacidad de interpretación simbólica más que en la verificación empírica. Puede entenderse como una hermenéutica del sentido, una forma de leer la mente humana. Otra crítica es la versión determinista. Freud plantea que la conducta está gobernada por fuerzas inconscientes, lo que deja poco espacio para la libertad o la elección consciente. Así, el ser humano aparece dominado por sus impulsos más que por su capacidad de cambio. Esta visión es considerada limitada porque reduce la experiencia humana a lo instintivo, dejando fuera factores sociales y culturales. Otra crítica son las limitaciones culturales de la época. El psicoanálisis fue creado en Europa en el siglo XIX, en un contexto patriarcal y burgués. Por eso muchas de sus ideas, como las referidas al rol de la mujer o la sexualidad, reflejan los valores de su época más que una verdad universal. Otro punto muy criticado es la sexualización de la infancia. Freud propuso que los niños atraviesan etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, de latencia y genital, donde la energía sexual está presente desde los primeros años. Aunque esta idea fue innovadora, se la ha considerado excesiva o adultocéntrica, al centrarse demasiado en lo sexual y dejar de lado factores afectivos y sociales. Otra crítica es la subjetividad del método clínico. Se critica su método clínico basado en la asociación libre y en la interpretación de los sueños por depender demasiado de la subjetividad del analista. Aún así, el psicoanálisis abrió una nueva forma de escuchar al paciente, valorando su palabra y su mundo interior, lo que influyó en toda la psicoterapia moderna. A modo de conclusión, podemos decir que el psicoanálisis freudiano presenta limitaciones teóricas y metodológicas, pero su aporte sigue siendo enorme. Freud nos enseñó que somos totalmente conscientes de nosotros mismos y que nuestros deseos y conflictos internos influyen en nuestra vida cotidiana. Aunque sus ideas no pueden comprobarse científicamente, el psicoanálisis permitió pensar al ser humano como un ser de sentido, atravesado por la historia, la emoción y el lenguaje. Más que una ciencia, es una mirada interpretativa y simbólica sobre la mente humana. En un mundo dominado por la prisa, la racionalidad, la propuesta freudiana nos invita a mirar hacia adentro y reconocer la complejidad de nuestra vida interior. Ese quizás sea su mayor legado, mostrarnos que comprender lo inconsciente es también una forma de conocernos y transformarnos. Muchas gracias por su atención. Con esto podemos concluir nuestra presentación. Buenas noches.